Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Último martes de temporada y conscientes de la solemnidad del momento, el Comando Norte se ha reunido en una cumbre. Aquí ni comités federales ni congresos. Aquí la cumbre del Comando Norte. Nacho Carretero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, inédito esto. Inédito. Bueno, pasa muy pocas veces. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Te diré, porque te acercas a la redacción y hueles a queso y dices, ha llegado Aitana. Ha llegado Aitana, que nos trae a todos queso de Asturias. Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bueno, tenía muchas ganas de veros. Os veo que estáis genial. Tenéis muy buena pinta porque creo que están cerca las vacaciones. Vale, ¿tú crees que tenemos aspecto todavía de poder aguantar una semana más? 3 días. Pues exacto. Y 3 2 horas. días y 2 horas. 3 días y 2 horas, que es exacto. Pero bueno, mañana es un día complicado, mañana es un día largo, que ya hemos comentado antes a los oyentes que vamos a dar en Bueno, directo. decía mi abuela que ya peor pensalo que vivilo. Ya, exacto, pues ya está. Pues eso, mañana vamos a dar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, así que también va a ser un programa especial, una edición especial de Hoy por Hoy, con lo cual no vamos a tener tramo magazine, todo va a ser Congreso de los Diputados. Es lo que hay, señores. Es una despedida por todo lo alto. Eso, que de se, la lo diga, temporada. que se lo digan a Yo Pedro encontréme el sábado en la Semana Negra de Decisión a Marta Sanz. Sí. Y le dije, despedimos temporada. Dijo, ya, nosotros no, porque tenemos a Sánchez. Sí, Dijo. claro. Y me dijo, no lleves mucho queso. Claro, que y después además es que piden me a mí. supo mal porque yo no me despedí de Marta y de Manuel, porque claro. como íbamos a escucharnos y a vernos mañana, pero al final va a ser que no, o sea, fue como una especie de bomba de humo lo que Marta hemos hecho. está espectacular, como siempre. Vale, muy bien. ¿Empezamos? ¿Os parece bien? Digo yo que habrá que empezar por Vale. en algún momento. Porque vamos a empezar y vamos a recordar un momento que seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes tienen todavía fresco en la memoria. Si no lo tienen fresco en la memoria, cuando ahora lo escuchen dirán, ostras, es verdad. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, 35 nudos de viento, salieron 5 helicópteros, 3 helicópteros Cougar, que transportaban 2 equipos de operaciones especiales con un total de 28 soldados que llegaron a la isla de Perejil, y otros 2 helicópteros Volkov que se quedaron sobrevolando la zona en misiones de apoyo. ¿A qué se han acordado inmediatamente de este discurso del que entonces era ministro de Defensa Federico Trillo ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, explicando el incidente de Perejil, que se convirtió, yo creo, en un momento emblemático de toda aquella extraña operación de la que este jueves se cumplen 23 años. Y con este motivo, este jueves se estrena en Movistar Perejil, la guerra que no fue, un documental producido por el Terrat, y están con nosotros para hablar de él el director de Perejil, la guerra que no fue, Tian Riba, que nos escucha desde Radio Barcelona. Tian, ¿qué tal? Bon día, molt bon día. Buen día, buenos días. Y el productor del documental, Jorge Ortiz de Landázuri, que está aquí con nosotros en Radio Madrid. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Primero, la sensación al volverlo a escuchar ahora, aunque hayáis visto el documental, Nacho, ahora que lo has escuchado, como ese día que estuvieras escuchando la radio, que tú eras muy joven entonces. Sí, era joven, yo inocente. Es un poquito cómico, ¿no? Que es verdad que, y el documental lo explica, que detrás hubo una tensión grande y representa, bueno, pues cómo funciona un poco la geopolítica. Pero desde fuera suena Claro. un poco cómico. Por cierto, además, esto es el destino. Ayer, no puedo revelar la ubicación exacta, pero ayer estuve, y esto no es broma, delante de la bandera de Marruecos que fue clavada en el islote y que se llevaron los militares. Pues ayer me enseñaron esa bandera y la tuve delante. Qué casualidad el destino. Mira qué casualidad. Sí. Dije, ¿pero esta es de verdad la bandera? Y me dijeron, sí, no digas nada. Y aquí lo estoy diciendo. Y aquí lo estás diciendo ante una audiencia que nada. Que nadie nos oye. Nadie te está escuchando. ¿Tú te acordabas de este momento? Me acordaba perfectamente, pero una de las cosas cómicas porque este documental nos enseña muchas cosas, política internacional y también muchas cosas muy cómicas, es que esa frase iba a empezar diciendo al orto en lugar de al alba. Y dijo Federico Trillo, que es el gran personaje de este documental, bueno, si pudiéramos cambiar orto por otra cosa, que en argentino suena fatal. Es que me acuerdo perfectamente de ese momento, que no sé si es ese momento, Tian, de donde nace la idea de hacer el documental. ¿Cómo surge esta idea? Si quieres que diga la verdad, no sé de dónde nace la idea, porque creo que es una cosa que llevaba yo dentro.
un poco por todo esto que estáis comentando, por esa frase y también porque lo que recordábamos de Perejil era una isla pequeñita con unas cabras. Entonces, yo no entiendo todavía cómo hasta ahora no se ha hecho el documental de Perejil. Es decir, lo raro es que no se hubiese hecho antes, porque me parece una historia maravillosa que parte de una anécdota y que se acaba convirtiendo en lo que estáis comentando un poco, en un conflicto geopolítico y militar muy bestia. Claro, Jorge, porque esa es la clave, ¿no? Que nos acordamos todos de aquello, incluso nos hemos quedado en la memoria con esas palabras de Trillo que son anecdóticas / cómicas, pero detrás hay una cuestión geopolítica y casi el inicio de una guerra. Bueno, ahí está el interés, ¿no? Como el encontrar una punta de iceberg de las historias que te traen como momentos que, traídos al presente, pues pueden llevar a entender los desafíos de la hora, porque al final toda esa geopolítica que hay detrás, todas esas relaciones entre países, ese conflicto entre países vecinos, pues hoy en día nos llevan a entender las relaciones que hay entre diferentes países. Y en vuestra opinión, Jorge Taix, ¿creéis que de haber llegado a desencadenarse un conflicto hubiera sido la guerra más estúpida del mundo? Tan estúpida como la isla, que no la encontrábamos en los mapas. Yo lo pensaba, ¿no? Sí. Un islote y de repente una guerra. Bueno, es que muchas veces los conflictos estallan por razones un poco espurias, ¿no? No siempre tienen una razón tan clara y tan... A veces se pierden y por eso es verdad que se tomó muy en serio, sobre todo por los diferentes países, por Estados Unidos, por la Unión Europea. No fue un asunto... es verdad que recordamos la frase de Trillo, las cabras, sí. En fin, todo tenía un asunto un poco berlanguiano, ¿no? Pero luego, en realidad... era serio. Tian, investigando lo que pasó en aquel momento, sí. ¿Cómo lo contamos los medios de comunicación? ¿Se hablaba de esta tensión geopolítica o en los medios nos quedamos básicamente con la anécdota? No, yo creo que no. Yo creo que sí que se contó bastante esa tensión geopolítica. Lo que pasa es que yo creo que también pasa una cosa con los sucesos anteriores al boom de Internet y de las redes sociales. Claro. Si esto hubiese sucedido ahora, tendríamos todos los detalles, todos nos conoceríamos todos los detalles, desde los anecdóticos hasta la última frase que hubiese dicho, no sé, el último representante de la administración americana. Como estas cosas no han quedado registradas en esta época, se nos olvidan muy pronto, porque una noticia ya sabes que mata a la otra, sí. No al día siguiente, el mismo día. Entonces creo que está bien recuperar un poco, hacer ese trabajo en parte de hemeroteca, en parte de documentación, en parte de testimonios, para que la mente nos vuelva a llevar donde estábamos y para recordar que aquello fue mucho más bestia de lo que nos pensábamos o de lo que hemos acabado recordando, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos vamos a Perejil. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante. Dos de nuestros mejores aliados estaban posiblemente a punto de entrar en guerra. Yo di la orden de reconquistar la isla. Una cosa que me impresionó mucho fue ver la soledad del poder cuando llega el momento de tomar decisiones. Marruecos no quería, por supuesto, rendir ante Aznar. Si la operación sale mal, dimito. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Pues no salió mal y no dimitió. Mira, si hubiera salido mal. De todas formas, yo creo que retratan mucho a los personajes, a los protagonistas, al menos por la parte española. Estamos hablando de Perejil, de esa serie de Movistar que se estrena el jueves, 3 episodios, coincidiendo con el 23º aniversario de ese episodio que recordamos sobre todo por esas palabras de Federico Trillo. Tian, ¿costó mucho convencer a los protagonistas de la parte española? ¿Costó mucho convencer a Aznar? A ver, Aznar sí. A Trillo nada. O sea, es que personaje Trillo, cuando en el Terrat Mediapro decidimos desarrollar el documental, lo primero que nos planteamos fue, bueno, pero vamos a tener a los testimonios de la época, van a querer contar todo lo que sucedió. Entonces lo primero que hice fue reunirme con Federico Trillo y, ante mi sorpresa,
porque tú puedes pensar, hombre, van a ser reticentes. Trillo llevaba 23 años esperando que alguien le propusiera hacer este documental. Entonces nos puso todas las facilidades del mundo. Lo de Aznar ha sido más complicado y ahí hemos tenido la ayuda inestimable de Movistar también a la hora de pedir su colaboración y que nos contase cómo lo vivió. Oye, una cosa, la relación entre ellos, porque claro, tú escuchas a Trillo que tenía ganas que alguien le preguntara por esto y escuchas a Aznar diciendo yo di la orden de atacar. ¿La relación entre ellos cómo es? ¿Ahora mismo? Sí. Yo creo que sigue siendo una relación buena entre Aznar y Trillo, sí. Vale. Lo que pasa es que hay momentos en el documental como que ellos dicen cosas diferentes. Yo quería preguntarte... Que tienen dos visiones diferentes de lo que pasó. De repente Trillo dice que el GEMAZ apostaba por la vía diplomática y Aznar inmediatamente, antes o después, no sé, pero en el mismo clip dice... los militares estaban a favor de invadir la isla. No, pero en realidad aquí dicen lo mismo, porque el GEMAT era Moreno Barberá, que era el jefe del ejército, que estaba por encima de los tres ejércitos, pero luego están los jefes militares de los tres ejércitos, de aire, tierra y marina, que estos sí son los que estaban a favor de la intervención militar. Es decir, sí dicen lo mismo, pero lo que es curioso es que el GEMAT de la época no estuviese por la labor, estaba más por la vía diplomática. Por la vía diplomática, sí. ¿Los dos recuerdan el episodio de la misma manera? ¿Aznar y Trillo? Porque es verdad que con los años los recuerdos se modifican y también depende del papel que tú hayas jugado. Yo creo que totalmente tiene que ver con el papel que cada uno de ellos jugó. Y ahí, en esa visión, sí que a pesar de coincidir en muchas cosas, tienen una forma de recordarlo un poquito distinta. Incluso la de Ana Palacio, yo creo que también es distinta a la de Trillo. Ajá. Ana Palacio, porque era colega de Colin Powell, hizo ese colega de Colin Powell gracias a esto. Porque también cada uno, también cada uno lleva al agua su molino en el sentido de que uno era el ministro de Defensa y quiere colgarse sus medallas. El otro era el presidente y quiere recordarlo de una manera concreta también. Supongo que también tuvo conversaciones que no tuvo Trillo, por ejemplo, con Jacques Chirac, ¿no? Y Ana Palacio era la jefa de la diplomacia, entonces ella también tiene que defender más la vía diplomática que la vía militar. Cada uno lo vivió desde un punto de vista diferente. En el documental salen muchas fuentes también marroquíes, sale mucha gente de Marruecos. Ellos, vosotros, ¿qué visteis? ¿Cómo ellos habían visto la historia? ¿Cómo la ven 23 años después o 20 años después? Pues mira, dos cosas sobre esto. 23 años después siguen diciendo que ellos estaban ahí para el tema de la inmigración y la lucha contra el tráfico ilegal de drogas. De ese argumento no se han movido. Pero lo viven como una humillación todavía hoy. ¿Ah, sí? Sí, todavía. Porque claro, ellos consideran que si estaban ahí luchando contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, no tenía ningún sentido que España mandase no sé cuántas fragatas, no sé cuántos helicópteros, no sé cuántos hombres de grupos de operaciones especiales, luego la Legión, y lo sienten como una humillación. Y ese es uno de los motivos por los cuales esto y las buenas relaciones que hay ahora entre los dos gobiernos o entre los dos estados es lo que explica un poco las dificultades que hemos tenido para tener los testimonios de los dirigentes del Marruecos de la época. Pero precisamente, más allá de lo cómico, de lo a veces casi ridículo de la historia, detrás hablábamos de que hay, a mí me da la impresión de que hay un thriller político ahí y de que hay, como decía Jorge, una punta de iceberg y debajo, que no es para hacer la pelota, Jorge, pero Movistar tiene buen ojo para eso. Al final son capítulos de la historia contemporánea y son muy interesantes de retratar. Por debajo hay ese thriller político y también muestra, no sé cómo lo veis vosotros, que Marruecos cuando quiere, vamos a decir, el Estado es un maestro del mal. Saben ellos provocar muy bien a España. Ellos modulan siempre. Te abro un poquito la valla o te pongo 3 soldados en este islote, que son cosas como muy sencillitas, pero que detrás hay un efecto dominó brutal. Jorge. Bueno, yo creo que permite, igual que decíais, que permite conocer a los personajes y que lo retrata también los países. Yo creo que entiendes muy bien el papel de Marruecos, pero entiendes también el papel de Francia en la época y el de Estados Unidos y el de España, el de la Unión Europea. Yo creo que permite colocar, y por eso es verdad que lo que hemos intentado es que sea un thriller geopolítico muy entretenido, pero que
al final descubra cómo es cada cual y cómo se sitúa. ¿Se puede concluir al final de que hubo cierta sobreactuación por parte de España, o había un peligro real de que hubiera podido pasar después con Ceuta y con Melilla si España no llega a actuar? Claro, eso yo ahí no puedo dar una afirmación ¿Tú no lo puedes concluir? Taxativa. No, porque claro, lo que hemos intentado también es dar la versión de cada una de las partes. La versión de Aznar queda clarísima. También creo que por parte de España hay algunos testimonios que dan una versión diferente. La versión de Marruecos es otra. Claro, yo no era el director del CNI y no era José María Aznar, y por lo tanto yo no sé si es 100% cierto que Chirac le pidió a Aznar que se retirase de Perejil, de los Peñones, y que entregase Ceuta y Melilla, y que esto era un primer paso para luego reivindicar todos estos territorios por parte de Marruecos. Claro, esta es la versión de Aznar y es la que nosotros ofrecemos, pero no sabemos cuál es la realidad. La versión de Marruecos es otra. Entonces, no te puedo dar una respuesta tajante. No, yo quería preguntar que si entendíamos que yo creo que también entendemos que la posibilidad de una guerra real contra Marruecos estuvo ahí. Quiero decirte, esto salió así, pero puede haber sido muy gorda. Eso sí estuvo ahí, porque además cuando tú haces una operación militar en un sitio tan delicado y tan estrecho, valga la redundancia, como el estrecho, con tantos barcos de guerra, con tantos militares, uno de los militares dice en el documental: esto es tan tonto como que a alguien se le escape un tiro. Claro. Entonces ahí puede haber una escalada. Pero es que España temía. Yo he tenido acceso a documentación que es confidencial, que por lo tanto no la hemos podido revelar, pero en el sentido de que España sí preveía que diferentes escenarios en los que hubiese podido haber una escalada por parte de Marruecos, y bueno, pues eso hubiese sido complicado. Incluso Javier Rupérez dice, si no hubiese sido por los Estados Unidos, el antiguo embajador en Washington, hubiese podido haber un conflicto militar con Marruecos. Es decir, que claro que eso puede suceder. Decía desde que ha llegado, que Tan está diciendo lo mismo, el personaje del documental Estrillo, el personaje Estrillo, Federico Trillo, el que era entonces ministro de Defensa, presenta un retrato perfecto del militar Pedro Andreu. La operación el viernes ya estaba diseñada y se presenta en Madrid el general Pedro Andreu, jefe de las GOES. Bueno, pues vestido de mimetizado, bota y caña alta, pelo al uno, moreno cetrino del sol de Alicante, eran palizas que le inventan las operaciones especiales, taconazo y PowerPoint. Y me presenta ya una operación prácticamente idéntica a la que luego se realiza. General, ¿qué pasa si la operación fracasa? Y Pedro Andreu, dando un taconazo y muy firme, dijo: no está previsto, señor ministro. Pero claro, Jorge, ese con Trillo tenéis una auténtica mina. No hace falta más. No hace falta prácticamente más, porque él es el narrador perfecto de cualquier documental. Bueno, es que en realidad, claro, fue el primero en embarcarse, como ha dicho Tian antes, y además cuando bueno, el Terrat hizo un teaser que nos trajo a Movistar para enseñárnoslo, que fue lo que nos convenció, fue Trillo. En realidad el que vimos que había una historia que contar desde el punto de vista de ahora, porque de alguna manera lo que decía que llevaba 23 años para contarlo se demuestra como en el Sí, en pero el con una documental. memoria prodigiosa, porque por Sí, ejemplo este mucho fragmento que detalle. está contando con 23 años, a lo mejor uno ya, ¿y de dónde venía? O cómo, Yo creo que lo contó iba. en muchas cenas este señor, ya te lo digo, lo debió contar en muchas cenas, tiento la pinta. Hubo muchos huevos con chorizo. Con chorizo que se tomó él. Pero es el personaje, a partir de ahí se desencalla todo, evidentemente. Y hablabas, Tian, del papel que juega Estados Unidos. ¿Se ve también como al final las relaciones diplomáticas tienen que ver mucho también con las relaciones personales? Es decir, que las cosas funcionan mejor o peor, se solucionan problemas si uno tiene una buena relación pues con su colega británico, con su colega estadounidense. Hombre, yo creo que sí. Mira, Richard Armitage, que era el número 2 de Colin Powell, dice que él tenía mejores relaciones con Marruecos y que Colin Powell tenía mejores relaciones con Ana Palacio. Eso un poco te da la respuesta, que es que creo que las relaciones personales son importantes. Y luego que detrás de esta historia hay efectivamente también una mala relación personal, aparte de política, pero entiendo también personal, entre el rey de Marruecos y José María Aznar. Y creo
creo que todo esto, igual que en la vida, en la política, la piel, las relaciones que puedas tener con tu interlocutor son muy importantes. Pero ya sé que es un poco especular, pero si no hubiera sido por Francia, Estados Unidos, les preocupaba, ¿no?, a todos los actores que se desencadenase eso. ¿Creéis que si solo hubiera dependido de España y Marruecos hubiera verdaderamente escalado hasta un conflicto? Hubiera durado más tiempo, seguro. Es difícil contestar a eso porque sí, es especular, especular sobre una situación, pero sí que lo que permiten estas historias es reflexionar no solo sobre lo que podía haber pasado en el pasado, sino lo que podría pasar en el presente ante esta situación y los cambios de escenario, ¿no?, que suponen el estar en un momento también por la piel de los diferentes personajes que están en el poder y sería también interesante pensar. Y hoy en día, ¿dónde estaría Estados Unidos en esta situación? Claro, pero tiene mucho que ver con y tú lo has dicho, con el perfil de los personajes. Y ahora me estaba acordando de Ortega Smith, fue él, ¿no?, el que se fue cruzó y se fue a Gibraltar a poner una bandera de España. Es que claro, es que imagínate lo que puede pasar dependiendo de quién esté en el poder en un momento determinado. De quién te puede arrastrar a la... Exacto. Tian decía antes que la relación de Aznar con el rey de Marruecos era muy mala, pero con el rey de España de entonces tampoco era muy buena. Porque de hecho se dice en un momento en el documental, durante todo esto es la boda del rey de Marruecos y es importante se momento, dice, sí. Aznar prohíbe a la Casa Real Española, prohíbe ir a la boda. Entonces yo me imagino que imaginaos que pase con, por ejemplo, Pedro Sánchez. Bueno, Moncloa, pero eso siempre, o sea, el presidente del gobierno siempre ha tenido la última palabra sobre lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir y lo que tiene que escribir el rey. Pero imagínate que pase, que un presidente que no sea Aznar prohíba algo al rey. ¿Ahí había mala relación? Entre Aznar y el rey, hombre, si te tengo que dar mi claro, a eso estamos. Es que mi opinión es que sí. Pero a pesar de esto, cuando estuvimos hablando con Fernando de Almansa, que era el jefe de la Casa Real en la época, hizo bastantes esfuerzos para que pareciera que no. Para desmentir esto y para decir que tuvieron una relación cordial, pero no tenían una relación cordial. O sea, esto me parece que es bastante evidente. Pero la parte esta, como dice Jorge, es importante porque al margen, y hablabas ahora también del tema de las relaciones personales, es verdad que la política exterior de un Estado o de España depende del gobierno y que el ejército depende del gobierno y que el rey no tiene poder ejecutivo, pero teniendo en cuenta que tenían unas muy buenas relaciones históricas las dos casas reales, es verdad que sobre todo con Hassan II, Juan Carlos con Hassan II, pero también se cuenta en el documental el día que muere Hassan II, cuando el rey va al funeral y llora por la muerte de su amigo y le da el apoyo al nuevo monarca. Es decir, en realidad las relaciones personales entre las dos casas reales hubiesen podido ser más importantes de lo que fueron, porque tienen una relación muy, muy estrecha. Y es verdad que ahí Aznar dijo, no, por aquí no. Esto lo solucionamos nosotros políticamente. De ahí lo que dice Jorge. Imaginemos este mismo escenario idéntico. Claro, es que depende mucho de las personas. Con el gobierno que hay en Estados Unidos hoy. Claro, depende mucho de quién está en el claro, poder. Pídele a Trump que medie hoy entre Marruecos y España, a ver qué decide. Porque de hecho Trump es el que en 2020 da un paso a favor de Marruecos en cuanto a la soberanía sobre el Sáhara y cambia ese paradigma. A cambio, por cierto, de que Marruecos reconozca al Estado de Israel. Es decir, que como decía Jorge, todo nos va llevando también a la actualidad. Una última cosa, Jorge. ¿Siempre tuvisteis en la cabeza hacer este formato o al final con el material que teníais decidisteis hacerlo así? Bueno, al final es que este proyecto, no sé si son 2 años, ¿verdad, Tian? Lo que ha llevado, y en ese proceso ha habido mucho... de todo. de todo. Pero yo creo que al final el formato es el mismo del que partió, pese a todo el trabajo que ha llevado, todas las conversaciones. Yo creo que se corresponde con la primera idea de los 3 episodios y cómo está contado. Sí. Pues yo os agradezco, Tian, Jorge, que hayáis estado con nosotros. Perejil, la guerra que no fue, es un documental del Terrat sobre el incidente de Perejil. Se cumplen 23 años y se estrena este jueves en Movistar Plus. Muchísimas gracias por haber venido a contarlo. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego, Aitana, Nacho, feliz verano. Bueno, ¿repetimos en septiembre, jefa, o qué? Repetís en septiembre. Vale. Repetís en septiembre. Venga, sigues aguantando. Venga, va, os sigo aguantando en septiembre.
Feliz verano. Igualmente, Hasta luego. descansa, chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Si sumamos la edad de todas las Miss Experiencia que han pasado esta temporada por el programa, nos da una cifra que supera los 3.000 años. Pueden hacerse una idea de las vidas, de las historias y de la sabiduría que hemos atesorado gracias a la generosidad de 40 mujeres. Y hoy vamos a cerrar por vacaciones el Club de las Miss Experiencia, pero antes tenemos que recibir a la última Miss de la temporada, la número 41, Chema Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días desde... No me digas, no me bueno, digas. Hoy tenemos un día de poniente con nubecitas. A mí me encantan estos días casi Pero otoñales. el día de poniente, claro, está mejor. Esta mañana también en Madrid también hacía fresquito, ¿eh? Eso es, y no hay sol, y Claro. es una maravilla. Parece octubre. Eso también se agradece un poco. A ver, ¿con quién celebramos el fin de fiesta? Pues mira, hoy hemos traído una mujer que creo que es el paradigma o que resume el espíritu de esta sección, ¿no? Es una mujer extraordinaria que representa pues a todas esas mujeres también extraordinarias que crecieron en un pueblo o en una ciudad pequeña de España, donde había muy pocas oportunidades para ellas, que trabajaron muchísimo sin que nadie llegase nunca a reconocérselo, que remaron contra los convencionalismos, que lucharon como otras muchas madres. Mi madre era una de esas, ¿no? Que lucharon para que sus hijos cumplieran los sueños que a ellas pues les negó la vida. Bueno, pues hoy te traigo a Angelita de Letour, que es hija de Ángeles, la de los dulces, y madre de María Ángeles, a quien en realidad todo el mundo conoce como Rosalén. Rosalén siempre dice que su madre es la verdadera artista de la familia, así que hoy la voz cantante es para Angelita, que nos está escuchando desde Radio Albacete. A la que vamos a saludar inmediatamente. Angelita, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La saga de los nombres, todas ángeles, ¿no? Todas ángeles. Todas ángeles. Madre, ¿Tú? María Ángeles. ¿Tu hija? Madre mía, un montón de ángeles. Todas ángeles. Tenemos el nombre muy bonito, pero... Claro que sí, como el mío, que me llamo exactamente. Y yo también me llamo Ángeles por mi abuela, o sea que... Qué bien. A ver, Angelita, ¿tu sueño siempre ha sido la música? Sí, eso es cierto. Yo nací, yo creo que cantando ya, yo qué sé, yo es que oía a mi padre cantar y mi madre cuando bordaba. Es verdad, ¿eh? Yo estaba limpiando la casa, oyendo por el barrio con mis latas al horno a la panadería de Pepe o del Chulo, en el Letour, y siempre iba cantando, cogiendo aceituna. Me ha gustado mucho cantar, es verdad. ¿Y hay alguien, hubo alguien que dijo, esta niña tiene posibilidades, ¿por qué no se dedica a esto? ¿En algún momento se planteó esto? Pues sí, mis maestras fueron las primeras que descubrieron mi voz en Navidad, cantando un villancico. Yo qué sé, Doña Victoria, vinimos una vez al Teatro Circo a cantar, Doña Anita y Doña María. Son mis tres maestras que siempre estaban diciendo, venga Angelita. Y en el Teatro Circo, muy pequeñica, canté. Que eso se lo digo yo a mi María Ángeles, digo, madre mía, cuando vinimos vestidas de pastoras, cantando un villancico al niño, y en la iglesia, en Letour, yo qué sé. Me ha gustado mucho cantar, es verdad. Pero en Letour no había muchas oportunidades, ¿no? De hecho, pocas. Solo pudiste aprender a tocar la guitarra. Había ilusión, sí, pero había mucha alegría. Llegaba Navidad y con una pandereta, que eso sí me gusta, ¿eh? Sí, como yo digo, sé tocar de percusión. Íbamos a las calles, a las casas a pedir un mantecado en Navidad, la noche de la misa del gallo. He aprovechado en lo que he podido en Letour, he aprovechado. Pero no había mucha alegría en lo que teníamos. No había la posibilidad, Angelita, de dar el paso, es decir, de decir, pues yo me voy a dedicar a la música. Tú no tuviste esta posibilidad. No pude, que va. La mayor de 6 hermanos, yo tenía que ayudar a mi madre. No había ni un duro. Había que trabajar. Había que trabajar. Pero... Menudo concierto tenías en casa, claro. Sí, pero he pasado una juventud muy bonita en Letour. O sea que aprovechábamos, hacíamos obras de teatro, yo qué sé, hacíamos cosas y había mucha alegría. Pero eso es lo que yo... El hecho ahora de que, recuerdo, el hecho de que tú no pudieras, a pesar de que hayas pasado, como tú dices, una juventud muy bonita y que cantabas siempre y estabas cerca de la música siempre que podías, eso, el que tú no hayas ido más allá, es lo que te llevó a empujar a tu hija a que sí fuera más allá.
Pues sí, eso sí es verdad, que siempre los padres decimos lo que no he podido hacer yo. Pues yo cuando ya tuve a Francisco y mi María, digo, aquí tengo yo que... Yo no aprendí a tocar la guitarra, sino no, solamente dando palmas y unas castañuelas. Oye, ¿hiciste un casting entre tus hijos o apareció sola? No entiendo lo que quiere decir. La buena era Ángeles, la buena era Rosalén. Sí, claro. La que mejor sabe cantar. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo cogí, digo, venga, en la asociación de Fátima, Antonio, que sabe tocar la guitarra, y en la parroquia. Allí en la parroquia de Fátima fue cuando ella empezó a dar sus pasicos, que era muy tímida. Si eso no podía, cogía la cabeza así para abajo. Pero luego el sacerdote dijo, esto lo tienes tú que poner al servicio de los demás. Y Antonio, que fue el que allí aprendió a tocar la guitarra, y yo me puse más contenta, madre mía. ¿Cuántos hijos tienes, Angelita? Tengo 2, Francisco y María. Y 2 nietos más bonitos. ¿Y Francisco entona bien? ¿Tiene compás? Francisco, si lo oyerais, cómo silba y cómo canta, pero era muy tímido. En el Santo Ángel me decían las monjas, no podemos nada hacernos con él. Cogía, se ponía rojo... pero canta bien, o sea, canta. Yo creo que esto viene ya porque mi padre cantaba bien. Claro. No sé. Pero tú eras tímida porque tu hija era tímida, es tímida. Tu hijo tan tímido que no se pudo dedicar a la música. ¿Tú eras tímida también cuando eras pequeña? No era tanto. Me decían mis maestras, venga, a cantar, y no tenía tanta vergüenza como ahora, cuando canto en Fátima, y aún me da nervio. Llevo ya años cantando en el coro. Sí. Sí, no, yo salía con las castañuelas, venga a cantar. Mira, no tenía tanta vergüenza, de verdad. Hace justo 3 años yo entrevistaba a tu hija en otra sección que tenemos, la de Amigos Alegres, y nos ayudaste a darle una sorpresa telefónica. El momento fue este. Me dicen ahí los chicos que hay una llamada de alguien que... A ver. ¿Hola? Ayer tarde yo cantaba. Ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía y los almendros lloraban y los almendros lloraban de la infinita alegría. Y los almendros lloraban y los almendros y ahí acabaron cantando madre e hija. Angelita, ¿te has subido tu hija a cantar con ella a algún gran escenario? He subido muchas veces, sí. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido eso? En el Teatro Circo de aquí en Albacete, en Barcelona. Ella, mamá, que tienes que cantar. Yo qué sé. Y no, sí, había momentos que salía ahí sin nervios, otros me cuesta más, pero claro, no es lo mismo cantar en el coro que cantar ante un escenario ante miles de personas. Por supuesto. Sí. Yo estuve en el Palacio de los Deportes de Madrid y había más de 10.000 personas. Sí. Y ese día no estaba nerviosa. Oye, qué cosa, yo no sé si es que me dieron algo, no lo sé. Porque yo salí pitando, digo, pero ¿cómo? Yo no miraba lo que tenía enfrente y salí cantando, si fue una de Lola Flores, hay pena, penita, pena, exactamente. Yo sé qué me pasó ese día. Claro, porque luego canto en Fátima el Salmo y muchas veces el sacerdote Pedro me dice, ¿y cómo cantaste allí y luego aquí te pones tan nerviosa? Pues bueno, a lo mejor te dio el subidón a ver tanta gente allí junta, dijiste, vamos, nada. ¿Pero esto qué es? Ese día mi María dice, cogiste el micro y no lo soltabas. O sea, yo que sé, tengo momentos, pero sí, va a tener que empezar a hacer en los carteles Rosalén y su madre. Y su madre. Sí, ya. Qué graciosa. ¿Tú imaginaste alguna vez que tu hija haría la carrera o tendría la carrera que está teniendo? Ni me lo imaginaba. Yo, como todas las madres, pues llevábamos a la asociación de Fátima que aprendiera a tocar la guitarra, pero ¿cómo iba yo a pensar esto, por favor? ¿Cómo? Es verdad, esto yo muchas veces con lo tímida que era, y cuando la veo en un escenario con esa soltura, digo, pero bueno, esta no es mi hija. Esta no la he parido yo, pero mira, yo qué sé, cada uno yo creo que nace ya con... Ya, pero es verdad que a lo mejor tú no la reconoces por la soltura que tiene sobre el escenario, pero lo que representa Rosalén, conocida artísticamente, es mucho más que eso. O sea, es una persona con unos valores, con un compromiso. Eso también lo ha aprendido en casa, ¿no, Angelita? Yo pienso que es lo que más vale. Digo, hija mía, ya no es lo que cantas, sino ese corazón que no se marchite nunca.
Y ella sigue con sus amigas de toda la infancia, queriendo a los suyos, yo qué sé. Pero eso es lo que más vale. Su padre unos sermones le soltaba y yo por otro lado. Claro, pero eso es lo que aprende y uno. Ya sermones, pero lo está manteniendo, claro, ojalá y eso, Angelita, siga es lo que aprende uno en casa, ¿no? Pues sí, a ser así, yo creo que los casa. padres somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y enseñar a nuestros hijos en valores, pero también es suerte, ¿eh? Porque yo conozco padres que han educado bien y entonces ahí lo dejo. Y no han tenido tanta suerte. Porque tu madre también era alguien muy especial, Ángeles de los Dulces. Mi madre, hablando de ella ya me emociono. ¿Por qué la llamaban Ángeles de los Dulces? Porque hacía los dulces para Letour. Para las bodas, para todos, eso era... Era una buena pastelera, una muy buena pastelera. Eso no hay palabra, eso todo el pueblo de Letour lo sabe. Y eso cogía una masa, hacía unos rollos, y muchas veces cuando los hacía los rollos a su lado se ponía nerviosa, mira, esto hay que desliarlo, digo, mamá, que es la soltura que tú tienes para desliar, pero eso ya. ¿Y qué hacía? Los pasteles todo. Para las bodas, todo, brazos de gitano, tartas. Un año se casó la Mari Carmen, hicimos, no sé si fueron entre brazos de gitano y tarta, yo le subía a las claras, nada de turmi ni nada, solo con los brazos. Eso era trabajar como con las mujeres de antes de los pueblos. ¿Y eso también lo has heredado tú? ¿Te quedan bien a ti los dulces también? Sí, algo, pero no le llego a, ¿Y a tu hija le salen bien también? Es buena cocinera, María, sí. Y yo, si digo de hacer unos suspiros, es verdad, los hago con una horca y yo subo las claras, también es verdad que eso lo aprendí y tengo un recetario de todas las recetas, pero claro, ella era una fiera haciendo dulces. Eso ya digo, Letour lo sabe. Se iba por las tardes cuando había una boda, se casaba y me iba yo pequeñica y veía cómo hacía las toñas, fruta de la sierra, suspiros, mantecao. Todo. Eso. Pero buenísimo. No es porque sea mi madre, ¿eh? Eso la gente de Letour sabe que estoy diciendo una verdad. ¿Y la gente todavía se acuerda de los dulces de tu madre? Claro que se acuerdan. Claro, en las comuniones. Impresionante. Era una trabajadora, como tantas mujeres que hay en Letour buenas. Bueno, pero tú también, porque contaba Chema que has sido tú una currante. ¿En qué has trabajado tú, Angelita? Pues sí, he ido a vendimiar a Francia 4 años, fábricas de alguazas, en temporada de melocotón, albaricoque. Luego, con lo que gané, me compré una máquina y aprendí a bordar y he bordado para la calle. O sea, pero todo, bueno, de verdad, como tantas mujeres que hay en Letour, ¿eh? No solamente yo, todas, mujeres muy trabajadoras. ¿Y cómo conociste a tu marido? Pues cuando fue allí a Letour. Estaba cantando en el coro, ¿no ves? Y yo con la música. Nochebuena. O sea, ¿la música te llevó también a conocer a tu marido? Sí, en el coro. Yo un año, el primer año que él estuvo allí, canté yo no sé los villancicos. Todo el coro de allí de Letour. De hecho, no era villancicos en la Misa del Gallo. No era uno más en el coro, ¿no? Sí, o sea, uno, sí. Que no era, que él no era uno más. Cristóbal no era uno más en el... Él fue el que... Bueno, cuando estuvo primero don Florencio, que también cantaba yo con él, pero luego él, pues nada, una Nochebuena, aún tengo los villancicos que él me copió, unas letras, villancicos preciosos que uno cantó en el coro de Fátima y en las misas de gozo que cantamos aquí en Albacete. Porque, Angelita, él era el cura. Que me enseñó, claro. Él era el cura. Sacerdote era el sacerdote. Claro. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo surgió ahí el amor? Pues yo que es hijo mío, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Cómo te voy a contar esto? Pero ¿cómo dijo que cuando llegas a casa y tú les cuentas eso, tu madre cómo reacciona? Pues nos costó ella, mi madre, y todo, se sufrió mucho. ¿Sí? Eso ya sin broma. Pero bueno, nació y pues mira, tengo estos 2 hijos y mis nietos, que son un tesorico lo que tengo. Pero se sufrió mucho, pero mirado en perspectiva valió la pena. Sí, valió la pena, sí. Claro. Por un Francisco que vale una mina y mi María y mis nietos. Eso me ha merecido la pena, de verdad. Angelita, hace unos meses, cuando la Dana, que golpeó sobre todo Valencia, pero golpeó también Letour, y además tu hija ayudó muchísimo a situarla también a situar a Letour en el mapa. ¿Cómo está el pueblo hoy? Pues mejor, pues haciéndolo todos, colaborando, desde el alcalde, Sonia, la Diputación, Cáritas, la gente del pueblo, toda. Allí no podemos decir que la gente se ha dormido, ¿eh? Lo que pasa es que ha sido mucho. Y las vidas. Si ayer cuando vi y nombraron en
en los Sanfermines a Mónica y Jonathan y bueno... Al llegar ahí me paro. El pueblo... y Dolores y Antonia y Juan y... El pueblo recuperará la normalidad, Angelita, pero le quedará esa cicatriz siempre, ¿no? Eso es muy fuerte lo que se vivió, mi hermana Llanos y toda la gente, lo que sufrieron y vieron el desastre que pasaba. Yo estaba en Albacete cuando mi María me llamó y me dice, mamá, ¿tú sabes lo que está pasando? No me lo podía creer porque allí no llovía. Además el 9... No lo podía creer por el desastre que ha pasado, pero vamos, está el pueblo a poco saliendo al frente porque todo el mundo se ha volcado para que Letur resurja. Y no olvidemos recordar que en 9 días empieza Letur Alma, que es el festival de música que organiza tu hija, que organiza Rosalén, y que eso va a ser vida para el pueblo. Por eso se hace, porque la gente... Hay mucho duelo y mucho dolor, que yo muchas veces digo, María, no se tenía que hacer Letur Alma, por otro veo que hay que... Claro. Hay que recuperar la vida. Pero es muy duro, ¿eh? Este año es muy duro. Angelita, ha sido un gusto conocerte a ti después de haber conocido a tu hija. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a vosotros os doy las gracias porque aunque venía con nervios, pero bueno, agradezco. Pero si tú has actuado ante 11.000 personas. Ya, pero bueno, eso fue. Yo digo que me dieron alguna tila o algo. Un beso grande, Angelita. Que paséis buen verano. Igualmente, gracias. un beso. Luego. Chema, adiós, feliz verano. Adiós. Venga, un besito, Un hasta beso. septiembre. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Antes que nada, como todos los martes abrimos consulta para las plantas, para las flores, las terrazas, los jardines o los balcones, 900-100-800, que ya saben que Eduardo está siempre encantado de contestar las dudas que tengan y que le planteen a él sobre las plantas, 900-100-800. Oye, una cosa, ¿sí? Que la semana pasada le dedicamos buena parte de esta sección a hablar de regar las plantas, sobre todo ahora en verano, con la ola de calor, que teníamos la sensación de que las plantas lo estaban pasando fatal. Pero hay una cosa que se me olvidó preguntarte y que yo no sé si es una leyenda urbana, que siempre te dicen, no riegues cuando hay más sol, cuando el sol está dando, porque no les va bien que las gotas de agua queden en las hojas. ¿Esto es verdad? Bueno, hay mucho de ficción con ese tema. Mira, con el tema del efecto lupa, siempre en jardinería es algo contra lo que luchamos. Es una de esas leyendas urbanas que son muy habituales. Claro, porque de dicen escuchar. que si quedan gotas en las hojas, Sí. con el sol hacen efecto lupa. Nada, llevo regando muchísimos años y nunca nos ha pasado nada, ¿no? En riegos. Yo te pondría el caso incluso de un invernadero que el sistema de riego automático no saltó por las mañanas en un sitio donde producíamos mucha planta estilo caléndulas, tajetes, pensamientos, flor de temporada en general. Se nos averió el sistema de riego automático y tuvimos que regar a las 3 de la tarde con un invernadero. Unido además a que el invernadero no abrió, es verdad, las ventanas, dentro no solo no había regado, sino que había 50 y tantos grados de temperatura. Era un horno, vamos, y lo que hicimos fue regar a toda costa porque si no perdíamos textualmente miles de plantas. Esas plantas se recuperaron, no hubo efecto lupa, no hubo ningún problema y eso que eran plantas muy jóvenes. Entonces, nosotros ante la duda siempre vamos a regar cuando la planta necesite ese agua, porque, bueno, ya aquí está, ya me van a... Ese agua y esa agua yo lo tengo, siempre lo digo mal, me riñan siempre. Quien tiene boca se equivoca. Exacto. Bueno, pues siempre que la planta necesite agua hay que regar. Y si de repente vemos que la planta está deshidratada a media tarde, hay que regar y no importa absolutamente nada ese efecto lupa. Lo único que sí, esto lo comentamos el otro día, que si riegas a la hora que hace más calor, es evidente que el agua durará menos, ¿no? Que se secará, se evaporará antes o secará antes la planta. Nosotros tenemos que asociar la necesidad máxima de agua de Tú una planta... del café, el café de la mañana. Por la decías, mañana, claro. Exacto. La planta cuando más necesita el agua es cuando hay luz presente. Por eso nosotros en jardinería decimos... Si tienes que elegir, y se puede elegir entre regar por la mañana a primera hora o por la tarde, mejor a primera hora porque la planta va a estar demandando ese agua mientras haya luz. Por la tarde, cuando no haya luz solar, la planta no va a tener una necesidad tan acuciante de agua. Pero esto no quiere decir que si ustedes no pueden regar por la mañana porque madrugan mucho, porque se van de casa pronto o lo que sea, no pasa nada si regan a otra hora. Lo ideal, por la mañana. Que tenemos que regar a otra hora, pues bueno, no es tan ideal, pero tampoco pasa nada. El que no hay que regar es al nenúfar de la terraza.
terraza. Nada, Cada mañana me paro ahí a ver las flores que está echando el nenúfar. Sí, bueno, el nenúfar, claro, medio acuático, pues no hace falta echarle nada de agua. Sí que todos los días lo que hacemos es rellenamos el barreño para que tenga un nivel máximo de agua, pero claro, el nenúfar es justo una de las plantas que dices, bueno, se asociaría un poco con los cactus, casi que no hay que preocuparse del agua, unas por exceso, evidentemente, y otros por defecto, casi. O sea que bueno. El nenúfar está fantástico, con esas flores tan bonitas y tan perfumadas, y luego, haciendo todo un esfuerzo de fuerza física, Sí. habéis entrado, porque has necesitado ayuda, aquí habéis metido en el estudio el ficus. Sí, nuestro ficus elástica. El ficus que tiene aquí el acodo aéreo, que ya la primera semana prácticamente, después de haberle puesto este acodo aéreo, recordemos a los oyentes, podamos el ficus, sí. ¿vale? Lo podamos, ya está echando hojas en el sitio donde lo podamos. Sí, hojas y ramas, porque tú ya lo que estás viendo son ramas ya directamente que están generándose. Aquellos se convirtieron en esquejes, que se lo habrá llevado la gente, que lo tendrán en su casa. Y en una de las ramas largas no la podamos, sino que le hicimos una herida y le pusimos este acodo aéreo, que es como incorporar una maceta, pero en una de las ramas altas. Vale. Exacto. Y ahora, esto ya ha echado raíces. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vemos que el acodo está lleno, fíjate cómo esta pelota es un poco traslúcida. Está llena de raíces. Está llena de raíces. A ver, yo si este ficus fuera mío, lo tuviera en mi casa, yo todavía esperaría un mes, 2 meses incluso a que generara todavía más cantidad de raíces. Pero me hace ilusión, es nuestra última sección de la temporada y bueno, pues me hacía ilusión que viéramos este corte, ¿no? en directo. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es tener en cuenta que lo que vamos a obtener después de haber esperado pues un mes y poco, porque este acodo se ha generado en unas 6 semanas más o menos, todas estas raíces, es que ya obtenemos una planta de 1 metro y pico totalmente enraizada. Es ya crecida, es una planta crecida. Exacto, esa es la facilidad que nos dan los acodos. Tanto si es la un diferencia acodo, con un esqueje. Exacto, porque en un esqueje tú lo que haces es cortas un trozo de planta que todavía no es una planta completa, le falta la raíz. Entonces aquí ya obtenemos la posibilidad de tener un ficus ya adulto prácticamente. Lo que sí que es cierto es que tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela, porque cuando hagamos este corte nosotros vamos a tener ya una planta en una situación un poco de debilidad. ¿Por qué? Porque tiene unas raíces justas. Aquí no está la gran cantidad de raíces que va a necesitar esta planta para abastecerse. Lo que pasa es que estamos hablando de los ficus, y los ficus son tan duros, tan resistentes, que va a ser capaz de sobreponerse a ese daño que le vamos a hacer ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarlo en un sitio con muy poca luz de sol directa, es decir, muchísima iluminación pero sin sol directo, y hidratación continua. Una hidratación continua para que las raíces que ha emitido no se desequen. ¿Por qué ahora esto lo cortarás por debajo del acodo? Justamente. Vale. Aquí tengo las tijeras y vamos a cortarlo. Y coge, que esto suelta mucho. Sí, mira, de hecho ya he puesto una esterilla y tenemos aquí ya preparadas el papel. Entonces vamos a cortar muy bien, Ángels. Me vas a sujetar ahí perfectamente y vamos a... ¿Estas tijeras son suficientes? Sí, son suficientes porque el ficus no tiene una madera. Espera, me voy a levantar porque muy bien, me va mejor. a vencer. Y yo también, mira. No te va a vencer, pero mira, clac. A ver, un momentito que le doy otro. Ahí está, ya está. Vale. Fíjate, ahora ya tenemos nuestro ficus totalmente pues separado. Ahora ya sí que es una planta autónoma, podríamos decir. Tapo ahora la herida con otro trozo de papel. Lo comparábamos el día, ¿te acuerdas? A la gente que se afeita y se pone trocitos de papel. Y se corta. Yo eso lo veía en los abuelos antes, era muy gracioso. Bueno, pues ahora mismo, tú fíjate que hay una gran cantidad de raíces, pero todavía no vamos a tener las suficientes. Lo que vamos a hacer va a ser ahora, vamos a abrir nuestra pelota, el acodo propiamente dicho, vamos a abrirlo. Se han hecho, que es esta especie de bola, exacto, donde han crecido las raíces de esta rama del ficus. Vamos a quitar las bridas que unen esta pelota y vamos a abrirlo, porque esto lo necesitamos abrir. Tiene una brida aquí arriba. Tiene aquí otra brida. Sí. Vamos a ver. Estas son de las cosas que mola hacerlas en directo porque, claro, tiene el extra de complicación, ¿no? Esto lo haces tranquilamente en casa y, bueno, pues no hay ningún problema. Pero aquí, en el programa, pues hay un poquito más de El acodo aéreo se le está resistiendo, como pueden observar. Porque está muy bien hecho. Es una pelota que, claro, tiene mucha fuerza. Vamos a hacer Mira, ya está. ¿Sí? Ahí está. Mira, ahora ya está. Vale. Solamente voy a quitar una tapa para que veamos, la gente que esté en directo, que lo estén viendo en streaming o después puedan recuperar el vídeo. El cepellón está hecho.
cómo ha quedado toda la raíz de este ficus, de esta rama de ficus que tiene forma redonda, que es lo que era el acodo. Exacto. Pues mira, vamos a hacer una cosa, nos vamos a publicidad y ahora a la vuelta me cuentas qué vas a hacer con él, cómo lo vas a plantar, cómo vas a poner la tierra, el sustrato, lo vemos a la vuelta. Genial. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Aquí seguimos en el jardín con Eduardo Barba, que hemos cortado, ha cortado él porque yo creo que no hubiera tenido fuerza para hacerlo, porque el tronco tiene un diámetro considerable. Ha cortado ya la rama que quedaba más larga de nuestro ficus porque estaba puesto el acodo aéreo que ha permitido que se haya echado ya raíces sin necesidad de trasplantarla a otra maceta, cosa que sí vas a hacer ahora, ¿no? Con esta rama y este cepellón, esto lo vas a plantar ya. Exacto, lo vamos a poner en esta misma maceta que he metido aquí en el estudio. Es una maceta que tiene unos 25-27 centímetros de diámetro. ¿Y por qué tan grande si el cepellón, es decir, el conjunto de tierra y de raíces no es tan grande? Yo no sé qué diámetro tiene ahora mismo, debe de tener como unos 10 aproximadamente de diámetro la pelota, porque lo que necesitamos abajo es mucha estabilidad. Vale. Si la metemos en una maceta muy pequeñita, abajo va a tener poco peso. Volcaría. Exactamente, volcaría, y lo que vamos a hacer va a ser ponerla aquí. ¿Y sustrato por encima del cepellón o justo...? Vamos a respetar esta medida. Podemos enterrar un dedito más porque estamos hablando de un acodo aéreo, de un ficus, entonces no importa que enterremos un poquito, un par de dedos, un dedo en la tronco, exactamente, la rama, sí. Lo que pasa es que fíjate, es curioso. Ahora ya es un tronco. Exactamente, claro. Ha pasado de ser una rama en un ficus, ahora ya es un tronco. Exactamente, muy bien definido. Bueno, pues, y lo que vamos a hacer a continuación va a ser, el sustrato. ¿Qué sustrato? Ya un sustrato de cultivo, el normal y corriente que tengamos en casa, pero con mucha porosidad. Es lo que necesitan siempre este tipo de acodos, mucha porosidad para que tenga muy buen drenaje. Y luego a continuación, ¿qué tenemos que hacer? Importantísimo, colocar un tutor de bambú para que la planta tenga estabilidad, porque esto se puede mover. Las raíces que tiene el acodo aéreo ya de por sí, que son muchas, todavía no han anclado la planta al sustrato nuevo. Entonces necesitamos una raíz artificial. ¿Qué raíz artificial le ponemos? Un tronco, una vara de bambú para sujetarla, para que haga de tutor y así vaya enraizando. ¿Dónde la vamos a colocar nosotros? Bueno, si nosotros esto lo hubiéramos hecho en casa, yo otros acodos aéreos que he hecho yo en mi casa o con mis alumnos, lo colocamos siempre al pie de una ventana. Vale. Al pie de una ventana es a poquísimos centímetros de una ventana donde no tenga sol directo. Pero sí tenga mucha luz. Muchísima luz. Nosotros vamos a hacer un poco de trampa. ¿Por qué? Porque es muy probable que lo saquemos a nuestra zona de sombra, porque ahí va a tener mucha más luminosidad, va a tener mucha más energía y la planta va a crecer más rápida. Entonces la vamos a colocar al exterior. Exactamente, con la boina de Vasco, con el helecho de bronce, con la aralia o fatsia, y ahí la planta va a generar pues mucha cantidad de raíz. Pues esto lo harás después, porque ya no hemos entrado aquí el saco con el sustrato, porque ya suficientemente estamos ensuciando la mesa de este estudio, que después pobre Marimar lo que tiene que trabajar cuando Edu sale por la puerta del estudio. Esto lo hará después. Aquí de momento tenemos ya pues el tronco de este nuevo ficus que vamos a sacar al exterior, a nuestra zona de sombra de la terraza. Y antes de preguntarte por otras plantas de la terraza, a ver cómo las dejo antes de irme de vacaciones, para ver cómo me las encuentro a la vuelta, llama Patricia desde Cantabria. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Cuéntanos, ¿sobre qué le quieres preguntar a Eduardo? Pues mira, quería saber, porque he tenido que trasplantar un arce japonés, cortándole un poquito las raíces, sí, a un macetón muy grande de plástico. Es un macetón bastante grande porque el árbol tiene casi 2 metros de envergadura, aunque las ramitas son, el tronco y las ramas son finas, pero es muy alto. Lo he tenido que hacer porque, me he mudado de casa. Sí. Y yo lo había dejado en un macetón de estos que son de madera, están compuestos, son cuadrados y tienen como lamas de madera. Sí. Pensando que todavía no sabía el lugar donde quería plantarlo en ese jardín. Y han pasado los años y se quedó ahí. Pero para mi sorpresa, a la hora de mudarme y a la hora de levantar con ayuda ese macetón,
el árbol pues había echado raíces a través de esa madera. Sí. A través de los huecos de la madera. Entonces, pues la verdad que no quería dejarle en esa casa y me lo tuve que llevar, cortándole pues eso, las raíces y llevándome el cepellón lo máximo posible. Sí. Y lo he tenido que trasplantar en una maceta de plástico. Entonces, mi duda es, yo quiero que sobreviva, quiero que viva porque me gusta, me encanta ese árbol. Lo que pasa es que recibo consejos de todas partes. Por una parte, en un vivero me han dicho, claro, he ido a un vivero a preguntar y me han dicho que tengo que podarlo para que las raíces que quedan puedan alimentar a menos árbol. Sí. Pero por otra parte, los vecinos de aquí me dicen, pero ¿cómo vas a podar si no es momento de podar? Pero claro, tampoco era Porque momento de trasplantar. ¿tú lo vas a dejar en el macetón o no? ¿O lo vas a trasplantar a tierra? Yo quiero trasplantarlo a tierra, pero dentro de unos meses. Vale, pues... Ahora, hoy por hoy, no encuentro el hueco. Es que tengo que estar muy segura del lugar donde he hecho raíces, pues, digamos. A ver de momento qué te dice Eduardo, qué tiene que hacer. Muy bien, Patricia, pues has encontrado hueco en el hoy por hoy, en meterse en un jardín, y yo creo que estás haciendo todo lo correcto, Patricia. La cautela es lo que siempre que hay que emplear cuando hacemos operaciones que son un poco traumáticas para plantas como la tuya, ¿no? Tienes un arce japonés que, bueno, no es de las plantas que sean más débiles a nivel de raíz, pero tampoco más fuertes. Has hecho lo correcto, lo de pasarlo a una maceta de plástico, otro contenedor más grande, de plástico o de lo que sea, para que la planta vuelva a generar raíces. Eso es muy habitual. Tenemos una planta metida en un contenedor que pues la raíz se independiza y acaba pues explorando el jardín, ¿no? La tierra. ¿Cuál es mi consejo? Un término medio a lo que te han recomendado y a lo que estás haciendo. Es verdad que ahora mismo la planta tiene mucha menos cantidad de raíz. ¿Por qué? Porque le habrás quitado un tercio quizás de la raíz que ya estaría en la tierra del jardín. Entonces, como tiene menos raíz, es como si una persona le quitas estómago. Como tiene menos estómago, va a ser capaz de alimentar a menos cuerpo, por decirlo de una manera como muy técnica, muy básica, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es aligerar un poco la copa del arce. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a quitar algunas ramas intercaladas, vas a cortarlas. A cortarlas, es decir, a dejarlas a la mitad. Hacerlas algunas, más pequeñas. Exactamente, pero no todas. ¿Por qué? Patricia, porque hay una cosa indispensable. En la punta de cada rama hay una hormona que se llama auxina. Están en la yema terminal de cada rama. Entonces, si tú cortas todas las ramas, es decir, imagínate que coges con una tijera cortasetos y acortas toda la copa del arce, vas a quitar esas auxinas, esa hormona. Y esa hormona es indispensable ¿para qué? Para que emita raíz abajo. Entonces, nunca ya hacemos un recorte generalizado de toda la copa cuando hacemos este tipo de trasplantes. Entonces, acorta la mitad de las ramas intercaladas a la mitad, pero deja que haya otra mitad con puntas en las ramas para que esté presente esta auxina, esta hormona vegetal. ¿Y dónde vas a colocar ese arce? Lo vas a colocar en un sitio, de nuevo, con muchísima luz, pero sin absolutamente nada de sol directo. Aunque tienes la facilidad, estás en Cantabria, hay mucha humedad ambiental y eso va a ayudar a que el arce prospere. Otra cosa que podrías hacer ya como última ayuda a ese arce es echarle un fitoestimulante o un fitofortificante a base de algas. Algas líquidas que vas a encontrar en los centros de jardinería especializados, donde esas algas lo que hacen es ayudar a que la planta emita nueva raíz, a que supere ese estrés que tiene. También puedes recurrir a aminoácidos. Aminoácidos que a veces están basados también de nuevo en las algas. Tú pregunta en un centro de jardinería especializado. Entonces, lo primero es acortar las ramas, pero de manera intercalada, no todas, porque desaparecería la hormona que es fundamental para que vuelva a echar raíces potentes. Colocarlo en un sitio que tenga luz, pero no sol directo. Y abonarlo, bueno, no sé si se llama abonar, con un fitoestimulante, ¿sería abonarlo también? No es un abonado, bueno, a veces tienen nitrógeno también, pero es echar un fitoestimulante. Vale, pues un fitoestimulante a base de algas. ¿Y ese fitoestimulante se puede echar ya? Sí. O sea, en verano. Sí, lo puedes echar ya sin ningún problema. Pregunta por aminoácidos. La gente te va a entender más si dices aminoácidos para estimular la raíz. Y lo que pasa es que tiene que ser un centro especializado. Ojo, no abones.
no abones. Vale. Porque si hay un exceso de sales puede llevar a desequilibrio a la planta. O sea, no es abonar, sino que es estimular. Es la diferencia. Pues, sí, porque también he oído que tenía que abonarlo. Aquí ha habido un debate de todos pues y yo no... Nadie toca mi árbol. Tú haz caso a lo que te diga Eduardo. Vale, Patricia, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Pero mira qué cosa más interesante, porque es verdad que a ella le dicen en general, pódalo, que en origen la explicación es buena, porque no tiene tanta raíz, o sea, la explicación es buena. Pero claro, lo que tú dices, al final tiene la hormona, que es la que necesita. Sí, bueno, es que yo cuando salí de la escuela de jardinería, ya por el año 99, pues claro, hacíamos eso, justamente, acortábamos mucho más, éramos mucho más drásticos. Lo que pasa que a día de hoy lo que hacemos es respetar y entender un poquito mejor cómo funcionan las hormonas. Y el ciclo natural de la propia planta. Exacto, es que antes pues no se hablaba tanto de hormonas. Cuando yo hice mis estudios de jardinería, en esos 2 años, pues no hablábamos tanto de cómo hablábamos, pero no teníamos tan presentes las hormonas vegetales. Bueno, me parece súper interesante. Oye, a ver, nuestras plantas, que te digo, me voy a ir de vacaciones, ¿cómo las dejo? ¿Qué cambios ha habido en nuestras plantas de la terraza, en nuestro jardín? Tanto de fuera, del jardín exterior, la terraza, como los pasillos en el interior. Sí, bueno, pues se podría decir que muchas han llegado ya a la edad adulta, ¿no? Podríamos decirlo de una manera así, un poco pues gráfica, ¿no? Comparándola un poco con seres humanos, ¿no? Porque ya se han establecido perfectamente a la terraza o también a los pasillos. Ya se han habituado, ya saben dónde viven. Sí, bueno, hemos tenido alguna baja siempre que se cultivan plantas, no vamos a ser tan falsos de decir, no, están todas perfectas, nos han ido todas genial siempre. No, hombre, pues hemos tenido siempre alguna baja pequeña, alguna begonia, que a veces son más caprichosas, pues se nos ha venido un poquito más abajo. Bueno, la flor de Pascua, ¿te acuerdas de la flor de Pascua? Ataque fulminante con una araña roja que la dejó totalmente debilitada, por ejemplo. Con lo que la podamos, con lo que volvió a salir después de podarla. La hemos tenido casi 3 años, la hemos tenido casi 3 años, o sea que ha sido muy buena cosa, pero habría que decir que un 98% de las plantas que tenemos están rozagantes, por ejemplo como nuestro madroño, ¿no? Que llegó a nosotros en mayo de 2023 y que después de 2 años ya tiene una señorita copa muy maja, hecha unas cantidades de flores ya y es cantidad un arbolito de frutos, como Dios manda. Está precioso, aguanta perfectamente, ¿no? Otra planta que ha crecido también tanto que da gusto verla es el kumquat, nuestro kumquat que hemos metido aquí varias veces, que nos ha surtido con esos frutos con los que la compañera pues nos ha hecho esas mermeladas o esas delicias culinarias. Bueno, pues ha duplicado su copa. También su tronco se ha ensanchado ya tanto que ya no es un tronquito como el que traía del vivero, también sino que es un arbolito ya. Ya es un señor tronco, ¿no? Por ejemplo, también te mencionaría la fatsia, la aralia, esa planta con las hojas tan grandes que coloqué para tapar la máquina del aire acondicionado, que yo le tenía tanta manía. Bueno, ahora habría que decir que la aralia es lo que está, o mejor dicho, el aire acondicionado es lo que está debajo de la aralia, porque ya está totalmente sepultada, esa máquina tan fea ya no se ve y está llena por delante de esas hojas enormes que son tan grandes como una paella, ¿no? de ancha. De hecho, toda la zona de sombra está rozagante, como tú dices. Sí, está muy bonita. Parece porque una selva. Sí, porque ya he conseguido lo que me encanta, cuando las plantas ya tienen un continuo. Ya no se ven en las macetas. Yo muchas veces a los clientes les digo, no te importe la maceta. Si quieres invertimos menos dinero en macetas, porque no se van, la idea es que no se vean las macetas. Lo importante para mí de la maceta, del contenedor, como decimos en jardinería, es que sea funcional. Esta maceta donde vamos a meter en nuestro ficus elástica, pues quizás no es la maceta más bonita del mundo, pero es que luego yo la voy a cubrir, la vamos a hacer que desaparezca. Que está lleno de lechos. Exactamente, que está llena de lechos. Entonces, bueno, pues está ya, como tú dices, ya hay un continuo y ya no se ve nada. ¿Las trepadoras están bien también? Bueno, las trepadoras están a tope, están ya arriba, la Akevia quinata, la trepadora chocolate está arriba, el Trachelospermum, el falso jazmín o jazmín estrella, ya lo he visto, ya va camino, sí. Ya se ha establecido. Y bueno, y nuestra zona desértica, que está preciosa, con los cactus que nos regaló Antonio Alfaro, con ese cactus de San Pedro, con la chumbera, que bueno, que están además llenas en la base de un montón de plantas suculentas, están tremendamente, superaron el invierno, que era la duda que teníamos, y ese invierno donde no les daba ahí el sol, ahora ya sí, pero por cambios de la iluminación pues no había sol. Pues, ¿y las de interior también estaban bien? Están muy bonitas, muy bonitas. Aquí tenemos la embajadora, que es nuestra orquídea mariposa, que no para de florecer, está como loca regalándonos sus flores de color rosa, maravilloso. Pues yo las dejo así. Las dejamos así, sí.
A ver qué va a pasar cuando volvamos. Yo voy a estar viniendo, Ángels. Tú sí. Hombre, no te resistes. No, esto... Yo, si me permites, yo no voy a estar, viniendo. Haces muy bien, Ángels. Vale, yo ya me las encontraré a la vuelta. Eduardo, nos reencontramos en septiembre. Muchas gracias, Ángels, a todo el equipo y a los oyentes por meterse en un jardín con nosotros. Feliz verano. Feliz verano. Hoy por Hoy Magazine. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser Podcast. Ahora sí, hoy cerramos ya también el kiosco de la fama. Hemos pasado muchas páginas de la prensa rosa y de la crónica social a lo largo de la temporada y es el momento de dejar la temporada de verano en manos de los paparazzi, ya se apañarán ellos. En septiembre no nos hará falta material para comentar, hoy tampoco. Martín Bianchi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Lo increíble es que no nos hayan quemado el kiosco en esta temporada. No, nadie nos ha dicho nada. Una bomba molotov nos podrían haber puesto. Eso será que al final no somos tan malos. Al final no somos tan malos. A ti y a mí nos parece que somos un poco gamberros y al final resulta que no. Que al final somos los más buenos. Exacto, que hay gente que nosotros solo somos gamberritos. Luego hay gente que es mala de verdad. En nosotros no hay maldad. Efectivamente. Solo hay comentarios así un poco punkis. A ver, vamos a empezar. ¿Por dónde? Por un título que ahora mismo enfrenta a dos Borbones. Guerras borbónicas. Que es el Ducado de Sevilla. ¿Qué está pasando con el Ducado de Sevilla? Claro, hace unas semanas comentamos que había muerto Francisco de Borbón, primo lejano del rey Juan Carlos. Pues bueno, toca ahora la sucesión del título del Ducado de Sevilla, que es un título con grandeza de España, que en su día otorgó Isabel II. Pues Olivia de Borbón no ha esperado ni 10 días ya para solicitar el título, le toca a ella porque es la hija mayor. Sí. Resulta que aparentemente el padre quería que fuera su hijo varón, que es menor que Olivia, y él se enteró por el BOE. El hermano de Olivia se ha enterado por el BOE, ya que ella ha solicitado ya el título nobiliario y parece ser que hay ahí unas pequeñas asperezas que tienen que limar. Pero ¿y eso se puede dejar en la herencia? No, igual que la ley dicta que es Olivia ella. es por... Es afortunadamente en 2006 se hizo una ley de sucesión de títulos nobiliarios que establece que hay igualdad entre el hombre y la mujer, Mira, cosa que no algo hay, que no ha hecho la Constitución. cosa que no hay con la jefatura del Estado. Exacto. Entonces Olivia por ley le toca. Otra cosa es que ella quisiera cedérselo a su hermano, que no es el caso. Claro, ella no ha esperado ni... Ella es que se ha dado prisa ya... por las dudas. Claro, imaginando... Debe conocer a su hermano. No, ¿Son hermanos de padre y de madre? Son hermanos de padre y madre, pero es que yo conozco muchos casos de nobles que no sabes la que la han liado por esperar. Entonces Olivia dijo, yo no voy a esperar. Pero de todas formas, tú un día me dijiste que estos títulos no son pensionados, o sea, no te dan un dinero por estos títulos. Entonces, de hecho tiene que pagar ella, va a tener que pagar, al ser un título con grandeza de España, unos 2.700 euros por los trámites. Entonces, ¿por qué te peleas? Pues que si no... Hombre, pero ser duque... Eso eso es importante. Hombre, cuando tienes que reservar una mesa en un restaurante y dices, ¿a nombre de quién? Ya, pero... De la duquesa de Sevilla. Pero tú también puedes decir del marqués de la Gran Vía y que te digan que no, que te lo discutan. Bueno, Olivia lo ha solicitado y bien por ella, porque es verdad que se tardó muchísimo en esa ley para que las mujeres pudieran tener la igualdad que los hombres. Claro. Le toca a ella que el hermano se aguante y que se busque el suyo. De todas formas, en esto ya me parece un paso más, porque es verdad que hay mucha gente, y sobre todo las familias que heredan, porque la gente que no hereda no discute por las herencias, porque se van a repartir muy poco, pero esas familias que tienen donde heredar, en muchas de ellas hay discusión ya por heredar un título nobiliario. Para mí esto ya me supera, esto ya me explota pero la cabeza. Me encanta el hermano, me imagino abriendo el BOE. Que hay que leer ya el BOE, ¿no? Hay que estar leyendo el BOE todos ¿Cómo los se días. llama ella? Ella se llama Olivia. 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 Olivia, eres tú. ¿Qué has hecho? Olivia, ¿qué has hecho? Bueno, seguimos con Borbones, porque la princesa de Asturias llegó hace unos días a Gijón. Hubo reencuentro de hermanas, es decir, que la infanta Sofía, que ya ha vuelto del internado. Ha vuelto Sofía, ha vuelto, recordemos, Leonor de su gira por América. Ha estado 20 días a bordo de la fragata Blas de Lezo. Hay que recordar que está terminando su formación de marinera en otro barco. Sí, porque lo del Cano era insuficiente, les parecía insuficiente. Claro, entonces organizó un reencuentro de esto sorpresa que organiza Casa Real, que en realidad no hay nada de sorpresa, que Sofía fue a verla, que llevaban muchísimos meses. Hay que recordar que Leonor estuvo muchos meses. Y fue a ver a su hermana. Y fue a ver a su hermana. Aquí no hay guerras borbónicas. Aquí las dos se llevan muy bien. Yo creo que se llevan muy bien, eso de verdad. Y sí. Sofía la va a acompañar mucho en estas agendas aburridísimas que tiene pobre Leonor con 19 años. Pero yo haría lo mismo. Yo me llevaría a mi hermana o a una amiga. Yo sola no voy. Claro, como hizo la reina Sofía toda su vida con Irene. Claro. Es que hasta el día de hoy. Claro, viven juntas en Palacio. Sofía, que yo este marrón no me lo como sola. No. Yo le deseo a Sofía una vida un poquito más claro, activa. la
positiva que la de Irene, que al final Irene es verdad que tuvo una vida muy interesante. Ya, pero yo creo que Sofía ayudará y estará con su hermana cuando necesite, pero luego ya tendrá su vida. Yo le deseo eso, claro, que no se convierta en esa hermana que está acompañando todo el tiempo y no... De hecho, para empezar, Sofía ya está de vacaciones, esperemos que con todo aprobado, mientras a la hermana le queda todavía un poco de plancha. Bueno, es que estuve leyendo en estos días una información que parece ser que el domingo tiene que finaliza la travesía en el Cano. ¿Por qué se ha vuelto a subir al Cano? Claro, se vuelve a subir al Cano. Qué mareo. Recibe el 14, recibe la medalla de oro de Galicia en Santiago de Compostela. El 16 la nombran oficialmente marinera y sus padres le entregan su real despacho. Luego el 23 de julio tiene que ir a Barcelona a los premios Princesa de Girona, es decir, que llevan su título, es decir, que preside ese evento. Luego tiene que ir a Marivén y hacer todo el paripé de las vacaciones reales. Y me que no quejo son yo vacaciones. de que el mes de julio se me está haciendo largo, pero... Esta niña trabaja más que Shirley Temple. Claro, comparado con ella, yo el viernes acabo. O sea, comparado con ella ahora mismo no me da ninguna A ver si te la encuentras envidia. ahí por alguna isla, yo no sé. Ya, bueno, no, pero dices que va a Marivén, ¿no? Ya va a Marivén. Ya va a Marivén. Le vale. toca Marivén y ya luego tendrán sus vacaciones privadas de las que nunca en 20 años sabemos nada. Pero después inmediatamente tendrá que ir a y ya le subirse a un toca luego avión. a pilotar helicópteros, Claro, pero eso será aviones. finales de agosto seguramente ya. Claro, comienzos de septiembre ya está en la escuela allí. Sí, vale. sí. De hecho, claro, como ahora ya ha ido al Cano la fragata, ¿cómo se llamaba la fragata que se llama? Blas de Lezo. En Blas de Lezo. Hay mucha presión entre el lobby marinero para que Leonor compita en la Copa del Rey de Vela, que ha sido una tradición que hasta su padre se ha mantenido. Claro, al rey Felipe, como al rey Juan Carlos. Siempre han encanta. estado muy vinculados al deporte de la vela. Claro, en Palma, sin Copa del Rey, sin el rey, claro, es como que la actividad social y todo no se mueve, entonces hay mucha presión. Hay hasta tres embarcaciones de la Armada que le han ofrecido a Leonor competir contra su padre, como hacía su padre. Subirse a otro barco. Subirse a otro barco más tiempo, que ya lleva... Lleva todo, o sea, ya podría decir, me podéis dejar un rato, que llevo todo el año subido a un barco. Es verdad que ya va a tener que capitanear este país, que un barco complicado, que por momentos hace agua, pero ya la niña ya sabe, ya déjenla en paz. Y entonces le han ofrecido 3 posibilidades, hasta 3 embarcaciones pero de ella Armada. No se ha pronunciado de Por momento. ahora quizá hay una sorpresa y quizá la vemos competir contra su padre y veremos los reportajes en las revistas, todo este relato, ¿no?, que se está preparando. ¿Y esto cuándo es la Copa del Rey de Vela? Pues comienza creo que a finales ahora de julio. Pues es que iba a decir, porque ya la pobre no le da la vida. Sí, de hecho la familia real se ve un poco obligada a ir a Palma de Mallorca coincidiendo con la Copa del Rey y luego de hecho es el único, yo creo, el único momento que se les ve en Palma. Y cuando van a comer. A cenar. ¿Cómo se llama este restaurante? No hay un restaurante mítico. Pero que van toda la familia. Van toda la familia, exacto. Bueno, ya que estamos con monarquías, lo hemos comentado mucho, incluso en la parte informativa del programa, la visita del rey de Suazilandia a España, con motivo de la cumbre de la ONU y todo lo que tenía detrás. Me han dicho que has estado en Suazilandia y no entiendo se me por ocurrió qué. decirlo, pues no sé, cosas Yo he estado en Suazilandia. Sí, es que cosas de mi vida. Me encanta, quiero esto como ringtone de mi teléfono. Sí. Yo he estado Cosas en de la Suazilandia. vida, sí. Claro, un país pequeño entre Mozambique y Sudáfrica. Yo he estado en Suazilandia, que nos parece un poco de caricatura, pero al final tienen minas de oro, de diamantes, de amianto. Un rey con mucho poder. Ahí hay dinero, ¿eh? Sí. Ahí hay dinerillo. ¿Tú has visto ahí...? Yo, por donde me moví, no había mucho dinerillo. A mí no me invitó a la casa. No me invitó a la Casa Real. A mí no me invitó a la Casa Real. Podemos hacer un hoy por hoy en Suazilandia. En Suazilandia. Hace calor. Oye, si nos invitan, vamos. Ha pasado por Sevilla el rey de Suazilandia, llamando la atención por sus extravagancias. Bueno, yo he flipado. Ha pedido imprimir una imagen suya en tamaño real para que la enmarcaran y la colgaran en el hotel. Pero que luego no le gustó. Una vez estaba hecha, nos contó Vicky, nuestra enviada especial, que una vez estaba hecha, se veía demasiado el grano de la fotografía, los píxeles. Dijo, estos son poros. Y no le gustó. Yo no tengo estos poros. Exacto, yo tengo el cutis maravilloso. Hizo cambiar las toallas del hotel por unas bordadas con su emblema. Vino con su 9ª mujer, tiene 16. Y dicen que la número 16, la última, ha aprovechado que él estaba por aquí para irse en plan un Charlene de Mónaco. Para intentar irse de poco de palacio. Pero si son tantas, a lo mejor no la echa de menos. A ver, no. Princesas, mujeres casadas con este tipo de dictadores no intenten huir porque siempre las pillan. No, y además lo pasan mal. Es casi mejor no casarse. A veces casar. las encierran incluso. Yo les recomiendo directamente no casarse con estos señores y van a vivir mejor que... Pasa que tampoco no sé si muchas de ellas tienen pueden elección. elegir, efectivamente. Hay reyes que quieren ser inmortales y otros están preparando su propio funeral. Que esto es verdad que ya lo descubrimos también cuando la muerte de la reina Isabel II, que estaba la Operación Puente de Inglaterra, se llamaba aquella, que se pone en marcha todo el mecanismo para el funeral. Bueno, pues el rey Carlos III está preparando su... Esto es muy triste. ¿Por qué? Ay, sí. Ay, no, yo ya quiero... Bueno, no, es horrible lo que voy a decir, pero yo quiero pasar a la siguiente generación. Ya, pero que tú... A Carlos lo tengo muy visto. Pero que tú te imaginas esas reuniones con el ejército, preparando
tu funeral. Pero les encanta esto a los nobles. Sí. Claro, esto es como los faraones egipcios que ellos planeaban levantar sus propias pirámides. Hay un poco de egomanía ahí, les gusta a ellos. Me gusta el nombre, que es Puente de Menai, que es un puente icónico de Gales. Hay que recordar cómo él ostentó tanto tiempo el título de príncipe de Gales y le encanta tanto Gales. Pues se llama Operación Puente de Menai. Ya está está seleccionando la música, los textos, en fin, quiere que todo esté para su gusto para cuando la palme. Pero, y que todo sea muy sostenible. Bueno, porque hay que recordar que Carlos en eso ha sido pionero, en el tema de la sostenibilidad, entonces también quiere que sea una cosa sobria, bueno, que es contradictorio con la corona. Claro. O sea, un funeral sostenible. La sobriedad se demuestra en vida y en muerte. Un funeral sostenible, amigable con el medio ambiente y sobrio es contradictorio con la corona, porque hay que recordar que los Windsor son una de las familias más ricas del planeta, viajan en jet privado. Tienen carrozas de oro. Tienen todo lo que implica su transporte, el transporte de la seguridad. Es imposible ser sostenible y ser rey de Inglaterra. Bueno, el rey de Inglaterra está preparando su funeral y ha hecho incluso... Esa parte a mí sí que me gustaría. Decir, mira, fulano y Benito, que no vengan a mi funeral. Pero él ha hecho lo contrario. Ha hecho lo contrario, ha dicho que quiere que Harry y Meghan participen activamente y también quieren que Archie y Lilibet, nietos a los que no ve, también formen parte. Pero si no sabrán quién es ese señor que se ha muerto. Van a decir, mamá, papá, ¿por qué estamos aquí? O sea, señor que se ha muerto. Estos niños no han pisado Reino Unido. No sé qué les están explicando. No han estado nunca en Buckingham ni en... Claro, no sé cómo les están explicando que su abuelo es rey de Inglaterra, que su tío va a ser rey, que tienen palacios en el Reino Unido. No sé cómo Son carne. ¿Tú sabes esa saga de películas de una princesa que no sabía que era princesa? Claro, con Anne Hathaway. Con Anne Hathaway. Princesa por sorpresa. Es que no me salía el nombre. O Diario de una princesa. Pues los hijos de la Lilibet puede ser algo así. Bueno, como le pase algo a Guillermo y a todos sus hijos, un día estos niños están en Montecito, ellos como... Y les llaman y le dicen, Lilibet. Te toca ser reina. Calentando motores. Calienta que sales. Calienta que sales, Lili. Bueno. Pues me gusta ese gesto de Carlos, porque quizá muerto se reconcilie con su hijo, que esto ocurre también en muchas familias. Pero yo esto tampoco lo entiendo. Si tú quieres reconciliarte todo con tu hijo, que me parece que esas cosas forman parte de la vida familiar, hazlo mientras estés vivo, no cuando estés muerto. Bueno, yo creo que llegará la reconciliación antes de que Carlos muera. Yo creo que Harry, divorciado de Meghan... Ya, porque esto cómo funciona, le llaman a Harry, le llaman a Montecito la Casa Real y le dice, estás invitado al funeral de tu padre, que no se ha muerto, ¿no? Yo creo que ya le estarán notificando, oye, tú vas a tener que leer tal cosa, tu mujer va a sentarse en tal sitio. ¿Tú crees que esto es así? Hombre, me fascina. Está todo organizado. Miguel Bosé, que ha vuelto a cantar en Madrid después de 8 años. ¿Tú no has ido a verle? No, yo no. Es que no soy muy de Miguel Bosé. ¿Qué te llega? ¿Qué te dicen? ¿Cómo ha salido de estas actuaciones? Yo he visto a mucha gente que ha ido que le ha encantado, y he leído las críticas, de hecho, y son muy buenas, aunque luego en redes sociales había comentarios de que había cierto playback, que al final es una pista de fondo que ayuda a muchos artistas, no solamente a él. Quiero decir que básicamente todas las estrellas, cuando cantan, tienen una pequeña ayudita. A mí lo que me fascina de Miguel Bosé es que cuando habla está fónico. Y cuando canta, ¿no? Tiene a mí un también, vozarrón. claro. Pero a Rafael también le pasa ahora. ¿Sí? Porque con Rafael es verdad que habla parece un hilo fino de voz y luego abre la boca, sí, pero que Rafael sí estuve en el concierto de Rafael. Pero Rafael tiene la voz debilitada. Pero no cuando canta, no, yo he estado ahora pero en no el está Teatro fónico. de la Es que el caso de Miguel Bosé es que está fónico. Está fónico, pero luego cuando canta bien. Es una cosa a estudiar, no sé, quizá un experto nos podría explicar por qué ocurre esto a los artistas. Y pidió en el escenario un mundo mejor para sus hijos. Bueno, me encanta. Para 2 de sus hijos. Para los suyos. Claro. No para todos. ¿No? Y además de los suyos solo 2, ¿no? Porque esto sigue igual, ¿no? Bueno, hay que recordar que Miguel tiene a Diego y Tadeo, que son sus hijos biológicos, y con Nacho Palau tuvo otros 2, pero que desde que se divorciaron por eso mismo viven 2 y 2, cada uno con los suyos, pero se encuentran. Ah, vale. Hay ciertos Él tiene relación con nosotros. Es una familia, una modern family. Entiendo además que con Nacho, después de la enfermedad que tuvo Nacho y todo, hay cierto acercamiento y hay una relación, especial. Vale. Miguel Bosé, la verdad que nunca ha vivido una vida normal. No, nunca. Escuchaba hace poco a Ana Obregón contando que cuando estaba viviendo un día entra a la habitación y él estaba con otro hombre, y Ana, que no se enteraba de nada, dijo, con un amigo en la cama. Pero esto quién lo cuenta, Ana Obregón. Ana Obregón, como cuenta todo. Ella fue como la primera novia oficial de él, ¿no? Imagínate, claro. Después de eso, Miguel Bosé se dio cuenta lo que ha llovido, de que le gustaban los hombres, lo que ha llovido. Entonces, él pidió un mundo mejor para sus hijos, los hijos de los demás. No, yo entiendo que para todos, pero yo creo que en su yo interior él estaba solamente pensando en sus hijos. Yo quiero un mundo mejor solo para mis hijos. ¿Y entre la gente que fue a verlo, alguna sorpresa? Bueno, estaba Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué más queremos?
Pero a mí me encanta Isabel porque es muy fan y amiga como de los villanos, de nuestros villanos favoritos. Miguel Bosé antivacunas. Bueno, promociona a Nacho Cano. Nacho Cano, claro. quiero decir que acusado en su momento, aunque está libre Sí, de culpa, sí. hay que recordarlo, pero en su momento acusado por los becarios. Pero me gusta porque ella ahí es amiga de nuestros villanos favoritos. Ella dice, ¿a quién no le gusta? O sea, ¿quién le cae mal a los progres, a los comunistas? ¿Quién cae mal a los comunistas? Pues yo voy ahí. ¿Quién genera controversia? Pues allí voy. Pues a mí me hace como... Me despierta hasta una pequeña gracia. Otra reaparición esperada, no sé si estaba Ayuso o no, Enrique Iglesias, que ha actuado en España. Bueno, ha estado en Canarias dando un concierto después de no sé cuántos años, llevaba 5 años sin cantar en España, desmintió rumores de crisis, de rumores de paternidad con Ana Kournikova. Yo no me había enterado de los rumores de paternidad porque pero ya son padres. Ya tienen un montón de hijos y además viven en Miami y no los ve nadie, no sabemos nada de ellos. Yo no sabía ni que había rumores porque en realidad como no los vemos... Pero rumores de que iban a tener más hijos. De que iban a tener más hijos. Quizá tienen 25 y no lo sabemos. No, hombre, no, yo creo que tenían... Es que no lo sé. No sé ¿Qué más tenían. da? ¿Qué más da? Tienen un montón de hijos porque tienen muchísimo dinero. Bueno, porque se lo pueden permitir. Ellos se lo pueden exacto. permitir tener todos los que... Fue Ana Boyer, no fue Tamara, porque Tamara creo que estaba con Íñigo Nieva en Francia. Ah. Viste que están todo el tiempo viajando en viajes descansando de lujo. del viaje están anterior. Todo el día comiendo. Claro, y descansando del viaje anterior. No, todo el tiempo comiendo. En las redes sociales solo suben comida. Porque al final son influencers de comida. Follará. Martín, es nuestro último programa. Pues por eso, es que yo me pregunto de Tamara e Íñigo porque están todo el día subiendo platos de comida. Pues porque son influencers gastronómicos. Ay, chico, ya, pero sube, no sé, estás en... ¿Qué quieres que suban? Nada, en realidad esa gente que lo tiene todo no deberían ni estar en redes sociales. Claro. Yo le digo a la gente rica, como esta gente, no tener redes sociales es una ordinariez. Ya, pero hay mucha gente rica. Primero, que se han hecho ricos con las redes sociales y que siguen mostrando toda su vida en redes sociales. Bueno, yo creo que Íñigo sube a las otras fotos. Vale. Así de cerdos. Vale. Él sube muchas haciendo deporte, Íñigo. Oye, que me queda un minuto, que el alcalde de Madrid es padre. Bueno, felicidades a nuestro alcalde. Además hay que recordar que en su campaña electoral, ¿te acuerdas? Él planteó un plan de fomento de la natalidad. Sí. Planteó un cheque bebé. Y él se ha hecho caso a sí mismo. Que se va a partir de noviembre yo creo que se hace efectivo. ¿Y él lo ha cobrado? Bueno, es retroactivo a junio, así que yo creo que él lo puede solicitar. Ah, vale. Creo que por el primer hijo son 500 euros por mes durante unos meses. Y el niño se llama Lucas. Lucas. Está bien el nombre. Me encanta. A mí también. Ay, sí. Bueno, felicidades porque necesitamos necesitamos bebés. Y que el alcalde sea feliz y considere que hace falta poner árboles en la ciudad. Por el segundo, 750 y 1.000 euros mensuales por el tercero. Pues ya yo creo que ya está, directo. Hasta la temporada que viene. Bueno, que no nos quemen el kiosco. No, por favor, buen verano. Buen verano, Ángeles. Adiós. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? ¿Qué tal, Buenos días. Ángels? ¿Cómo Francino, estás? buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Venga, contadme. Venga. Aquí calentando motores para mañana, para esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por el caso Cerdán que contaremos en la SER. Hay Consejo de Ministros, ya sabemos que además será Yolanda Díaz la que defienda en el estrado mañana la posición de Sumar y el PSOE, que no quiere dar muchas pistas sobre los anuncios que quiere hacer Pedro Sánchez en esa comparecencia. Veremos si nos dan alguna pista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El caso Cerdán, que está atravesado también por ese debate sobre las políticas migratorias que plantea Vox, del que habéis hablado ya largo y tendido en el abierto. Hoy con el partido de Abascal matizando un poco lo de ayer, lo que dijo una de sus portavoces, la expulsión de 8 millones de inmigrantes, decía que incumplen la ley o que no se integren. Hoy ya no dan esas cifras de 8 millones, parece que el partido de Abascal no sabe de dónde salen esas cifras y también cabe preguntarse, porque tampoco lo aclara Vox, que consideran ellos no integrarse. No sabemos si es no ir a misa de 12 o en fin, veremos qué dice el Partido Popular, que de momento en esto se desmarca de la ultraderecha. Mucha política, pero lo primero, naturalmente, será actualizar la última hora del terrible incendio de Tarragona, ¿no? Tremendo. Francino, ¿tú? Varias ventanas. De entrada, una ventana literaria. Imagino que querréis escuchar el relato ganador de ayer. Claro. Del concurso Relatos en No he Cadena. dormido en toda la noche. Bueno. Ganó Javier Revilla con un hombre lobo un poquito especial. El hombre lobo más orgulloso de la provincia sufre porque ya no degüella como antes. Sus implantes, prótesis y carillas no consiguen tapar las carencias de su mordida. La mayor parte de sus víctimas escapan ilesas. Pero eso no es lo que le angustia.
sino que su mujer lo vea débil y deje de quererle. Por eso, las noches de luna llena, mancha sus fauces de sangre en la casquería. Luego se desgarra la ropa. Cuando regresa a casa, exhibe ante su mujer su boca ensangrentada. Ella, ahora que el casquero le ha contado todo, contemplando la fragilidad de su marido, por primera vez, lo ama. 6.000 euritos, 6.000 euritos para esta historia. Oye tú, muy bien. Por cierto, en la ventana literaria hoy estaremos con Antonio Martínez Asensio para celebrar el premio Liber, de fomento en lectura a los medios de comunicación, aquí en Hoy por Hoy con la biblioteca, en Un libro, una hora, y estaremos con él y con su libro de 100 libros, una vida. Que es una maravilla además. Maravilloso. Es libro así como para tener y consultar. Sí, señora. Está muy bien. Y luego tenemos una ventana audiovisual, con la ventana, viene la directora de contenidos de Netflix. Vale. Y hoy es el día de los ondas globales del podcast, tendremos Club de la Escucha, y una ventana de la salud. No, es mañana, ¿no? Que sean los, no es mañana que sean los ondas. Nosotros tenemos Club de la Escucha. Pero yo creo que es mañana. Es yo verdad, creo que los ondas verdad, serán mañana, vale. Bueno, pues ahora me has liado. Tendremos Club de la Escucha con alguno de los podcasts premiados. Vale. Y hablaremos de la migraña. No puedo salir de casa, me tengo que aislar en una habitación a oscuras, en silencio. Nadie puede hablar conmigo, nadie puede entrar en la habitación, no tolero la voz de ningún familiar. Más de 5 millones de personas sufren esta enfermedad. Se acaba de crear la Fundación Española de Cefaleas. Hablaremos con su director a ver qué nos cuenta. Pues esa parte la voy a escuchar sobre todo. El resto también. Pero bueno, sí, hoy todo, porque claro, está Antonio, tal, todo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home. Estoy esperando el estribillo, pero no llega. ¿Cómo sabéis que con un ABBA a la señora se le conquista? Ya. Es que es un temazo. Es un A tema, ella ya como cualquiera, todos los de hombre. ABBA. Ha sido Nate Pascual el The artífice winner de la takes it decisión. all. ¿Por qué? Todavía no. ¿Por qué? Porque The Winner, ¿quién gana? No, es más bien lo contrario casi. Hemos estado hablando de cuando gana sin merecerlo. Y es que ayer, en Wimbledon ocurrió algo muy impactante. En realidad, Dimitrov estaba pasándole por encima a Sinner de una manera brutal. Iba 2-0. Cuando fue a sacar, sufrió un fuerte dolor en el pecho, un dolor muscular, pero que era muy impactante porque casi parecía un infarto. Sí. No pudo jugar, se le dejó tiempo para que se pudiera recuperar. Sinner le acompañó al vestuario y ya regresó él solo a proclamarse ganador. Bueno, a hacer un speech muy bonito. Honestly, if there would be a chance, that he could play, Vale, él venía a decir que no se sentía para nada ganador, que si hubiera una mínima posibilidad legal de que se le pudiera, una vez recuperado, ocupar el puesto de cuarto finalista en detrimento de él, lo haría. Que no había sido una victoria, sino una derrota de todos. Qué bonito. Muy bonito. En la pista central del All England Tennis Club. Me cae muy bien Sinner. Muy bien. Bueno, el caso es que eso nos ha dado para hablar de cuando nosotros, inmerecidamente, hemos sido beneficiados bien por las malas artes, por una casualidad como esta, en nuestras vidas. Y yo recuerdo que en el colegio una vez se puso como obligatorio hacer un concurso, un concurso sobre el año mariano, pero era obligatorio. Entonces yo me fui a la biblioteca del colegio y me encontré un especial de año mariano formidable que copié de arriba abajo. Y sacaste un 10. Y gané el concurso. Toma ya. Pero lejos de que mi moral me el reconcomiera. No, el premio era el prestigio de... Vale. El premio Año Mariano. Yo nunca tuve ningún remordimiento moral, que es muy grave. Lo cual alude mucho al año mariano, claro, el remordimiento. Yo lo que tenía era miedo de que me pillara. Entonces, cada vez que hablaban del premio, yo, como falso modesto, me trataba de no darle importancia. No es para tanto. Claro, para que prescribiera y yo no me viera afectado con un... ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, ya. Vale. Para ese colegio no hay mayor experto. ¿Qué te pasa? Que hay una mosca. No hay mayor experto en años mariano que yo. Que Sergio Castro. Sí, a mí me pasó una vez, tuve una victoria pírrica, por así decirlo. Lo típico, yo no hice ningún esfuerzo. Mi amigo estaba muy colgado por una chica. Digo, al revés, todos mis esfuerzos como mucho eran empujando para que mi amigo se la ligara.
¿Qué pasó? Es un verbo que... ¿Qué pasó? Que te llevaste toda la Le dio chica. grabación, me llevé a la chica. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo fui honesto y no pasé de ronda. ¿Renunciaste? Renuncié, no pasé de ronda y el cuadro se quedó vacío y el torneo se lo llevó otro. Sebe, apaga la radio. Si estás conduciendo en el coche, en casa... Me sentía mal por una victoria sin merecerla. Vale. Yo fui un poco más inteligente en el colegio, un poco más inteligente que Sergio. No, perdona, yo lo fui todo, me llevé el premio. Fue el más listo de todos. Bueno, yo lo que hacía era que me ponía a mí misma de directora de los concursos. Entonces, si había un baile, el baile de Navidad, por ejemplo, yo lo que hacía era decir Te en dabas clase... el premio directamente. No, yo lo que decía, chicas, yo soy la directora del baile, por la cara. Y entonces yo elegía, tú sí, tú no. Entonces no había posibilidad de que yo perdiera porque yo mandaba. Impuesto por mí. Pero, así era yo de pequeña. Pero eso, chica. o sea, lo de los otros es una victoria merecida. Lo tuyo es, no voy a decir el Cara nombre dura, porque cara dura, es un poco duro. Sinvergüenza, lo era todo. Pero ahora soy mejor persona que cuando tenía 10 años, lo prometo. Tampoco era difícil. Tampoco era difícil. Y nos alegramos de ello. ¿Alguien más ha tenido una victoria inmerecida? Todas merecidas. Todas merecidas. ¿Rodeados de estos? Todas sudadas. Todo éxitos. Todas trabajadas. Hoy por hoy. Venga, que nosotros nos hemos merecido la victoria en el día de hoy. Bueno. Un programa más, por parte de unos más trabajado que por parte de otros. Sí. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Último compás. Y nos vamos a ir haciendo el cálculo. 3.000 años suman las edades de todas las misas experiencias de esta temporada. Madre mía. Algunos las ha sumado Angelita. Eso que no han sumado los míos. Pascual, la calculadora. Aquí estoy haciendo. Pero no somos partidarios del cuadrada no me edadismo, salen bien. ya lo Para dijimos, nada. ya lo No, dijimos. pero oye, vamos sumando Pero es una temporadas realidad, y exacto. años, Sumamos en claro, y positivo. experiencias. Claro. Y hoy hemos conocido a Angelita, nuestra invitada encantadora, extraordinaria. Ella creció en su pueblo, en Letur, y allí ha ayudado también a sus hijos a crecer y a cumplir los sueños que incluso ella tenía: cantar. Su hija Rosalén dice que la auténtica artista es ella, Angelita. Nos ha contado cómo cantaba en el coro y cómo conoció a su amor. Estaba cantando en el coro, ¿no ves? Y yo con la música. El primer año que él estuvo allí, aún tengo los villancicos que él me copió, unas letras, villancicos preciosos que uno cantó en el coro de Fátima y en las misas de gozo. Porque Angelita, él era el cura. Que me enseñó, claro. Él era el cura. Sacerdote. Era el sacerdote. Claro. ¿Y cómo surgió ahí el amor? Pues yo que es hijo mío, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Cómo te voy a contar esto? Pero ¿cómo dijo que cuando llegas a casa y tú les cuentas eso, tu madre cómo reacciona? Nos costó ella, ¿verdad? Todo se sufrió mucho, ¿eh? Eso, ¿Sí? Eso ya sin broma. Pero bueno, sí valió la pena, sí. Por un Francisco que vale una mina y mi María y mis nietos. Amén. Pues eso, ya está. Esta es la historia, parte de la historia de Angelita. Mañana volvemos a partir de las 6. ¿Qué vais a hacer vosotros mañana mientras Pedro Sánchez está trabajando por vosotros? Como si no hubiera trabajo. Pues está Sastre. Ah, es verdad que mañana viene Sastre. Mañana volvemos a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.